Esta es una hoja Excel para cálculo de cargas según la metodología del Time Radiaton Series. Es una hoja Excel sencilla en la que está dividida por partes. En la primera parte tendríamos los datos referidos a condiciones interiores y exteriores. En la segunda parte los datos correspondientes a la zona o local que vamos a calcular las cargas. En la tercera tendríamos los cerramientos opacos de dicha zona. En la cuarta tendríamos los elementos semitransparentes. Tendríamos las cargas internas de luces, equipos y ocupantes. Tendríamos la sección de ventilación e infiltración y finalmente las cargas totales que se dan. Esta hoja Excel calcula las cargas no en un instante determinado, sino en 24 horas, indicándonos cuál es el máximo en todo momento. En la hoja Excel están protegidos todos los datos excepto las casillas en gris, donde debemos de introducir los datos. Pondremos el lugar, la localización, la altura sobre el nivel del mar, la estación meteorológica de referencia, la elegiremos de un total de 114 centros en España, por ejemplo, seleccionamos Madrid Retiro, indicaremos el nivel percentil con el cual queremos trabajar, en general entre el 1 y el 99%, y el incremento de temperaturas por estar dentro de la ciudad. Si tuviéramos una estación de referencia de aeropuerto, pues razonablemente pondríamos un incremento en calefacción de aproximadamente 3 grados y en refrigeración de 0. Ahí veríamos el mes en el cual se calcula la calefacción o el mes en el cual se va a calcular la refrigeración. Y finalmente la hora de cálculo en la cual van a aparecer los datos, aunque insistimos que los cálculos son en 24 horas. Respecto al tipo de atmósfera, podríamos seleccionar una concreta o respecto a los alrededores, aunque en general vamos a mantenerlos como estándar. Respecto a los datos de la zona, aparte del nombre que podemos poner el que queramos, tendremos la superficie, el volumen, el tipo de construcción, que en general pondremos medio en cuanto a peso, la existencia o no de alfombras, la aplicación, que elegiremos en función de unas que tenemos en las bases de datos, y la calidad de aire interior, de acuerdo con el rito. Y finalmente esa ventilación la podemos decir que sea constante cuando existan ocupantes, proporcional a los ocupantes o constante a lo largo de todo el día. Respecto a los cerramientos opacos, deberemos de indicar la superficie total que hay en cada una de las orientaciones, tanto contando cerramientos opacos como cerramientos semitransparentes. Él automáticamente los reducirá y pondrá el área neta. Por lo tanto, el área bruta será el área total en una orientación, el coeficiente global de transmisión de calor de esos cerramientos y el color de los cerramientos. Ese coeficiente global de transmisión de calor lo podemos introducir porque lo conozcamos o como datos por defecto. Para eso podemos ir a la ayuda y vemos en la ayuda los valores de esos coeficientes globales de acuerdo con el código técnico del 2013 o coeficientes estándar de construcción antigua, etcétera. Respecto a otros cerramientos opacos, pondremos lo mismo, el área bruta, el coeficiente global de transmisión de calor, y si estamos en cerramientos que dan a otros locales, debemos decir ese local qué contacto tiene con respecto al exterior. Esto lo que hará será modificar la temperatura del otro local y podremos elegir entre un contacto muy alto, la temperatura se acercará a la temperatura exterior, medio o bajo, y la temperatura de ese otro local se acercará a nuestra temperatura interior. En general dejaremos medio. Respecto a los muros al terreno o suelo al terreno, debemos de indicar la profundidad, que el muro está enterrado, o el suelo respecto al terreno, así como la existencia de un aislamiento perimetral, bueno, dando sus dimensiones de conductividad, espesor, etc. Finalmente, en los puentes térmicos, él nos va a indicar una longitud estimada y nosotros pondremos la longitud de esos puentes térmicos. Realmente va a trabajar, como observamos, con la longitud que nosotros finalmente indiquemos en la casilla en gris. Respecto al coeficiente de transmisión lineal, como observamos, varía entre 0 y 0,4, poniendo un valor de 0,2 típico. Los elementos semitransparentes vamos a considerar dos tipos en función de la sombra que pueden provocar sobre el cerramiento semitransparente. Así, tendremos las dimensiones
de las cosas que pueden dar sombra, aparte de el ancho y el alto y el retranqueo, tendremos los diferentes elementos que sobresalen de la fachada y pueden dar lugar a sombra sobre nuestra ventana. Indicaremos igualmente los accesorios que pueden existir, tanto de persianas como cortinas, etcétera. Y para cada uno de ellos debemos indicar los metros cuadrados según las orientaciones que tenemos, el factor solar del vidrio, el coeficiente global de transmisión del cristal, el del marco y la fracción de marco. Estos valores igualmente los podemos obtener de la ayuda, en la que vemos los coeficientes globales para vidrios y para marcos. Igualmente debemos de indicar el tanto por cien que esos elementos accesorios están activos sobre esa superficie del cristal, entendiendo que 100% es todo elemento está trabajando, todo el elemento accesorio, y 0% significa que es como si no estuviera accesorios. Finalmente podemos indicar la existencia de sombra debida a otros edificios con 0, ¿verdad? El sol, o 1 está provocado, este elemento estaría en sombra por otros edificios. Respecto a las cargas internas, deberíamos de indicar la fracción radiante, en general 0,8, podía ser 0,5 si fueran fluorescentes, los vatios por metro cuadrado que tenemos y la existencia o no de reactor. En equipos tendríamos la fracción radiante, en general muy baja, los vatios por metro cuadrado y cuánto es sensible, que en general sería del 100%. Y finalmente en ocupantes pondremos el sexo, puede ser media entre hombres y mujeres, los metros cuadrados por ocupante que existen y la actividad que tienen estas personas. La ventilación exterior. La ventilación de aire exterior podía pasar a través de una unidad de tratamiento de aire, tener recuperadores sensibles, entálpicos, etc. Si seleccionamos el exterior, pues directamente tendríamos que las condiciones son exteriores y esta sería la carga exterior. Si tenemos recuperadores, por ejemplo un recuperador sensible, en esta parte de la derecha nos indicaría que ese recuperador sensible tiene el 75%, que es el dato que va a manejar. Por lo tanto, teníamos en estas tablas grises, modificaríamos esos valores. Y finalmente la mayoración, que la hemos separado entre mayoración sensible y mayoración latente, con vistas a poder tener diferentes coeficientes para pérdidas de tuberías o sistemas de ventilación, de ventiladores, etc. En la parte derecha obtenemos cómo están distribuyéndose a lo largo del día en porcentaje las luces, los ocupantes o los equipos, así como la ventilación existente, y cuando no existe ventilación existe la infiltración, e infiltración que viene indicada en esta casilla. Y en la parte de arriba tenemos los datos que hemos considerado como temperatura y humedad relativa interior para calefacción o refrigeración. Con todos estos datos nos dice que en la hora de cálculo que tenemos, que concretamente en estos momentos son las 16 horas, la carga sería total 6.417, mientras que la máxima se va a dar a la hora 9 y tendríamos 7.358. Concretamente la evolución a lo largo del día la podemos observar en la siguiente transparencia y observamos las diferentes cargas en ocupantes, ventilación, elementos semitransparentes, etc., tanto sensible como latente. En este cuadro observamos la relación que existe entre la hora solar y la hora civil para aclaración. Y finalmente, en la parte de abajo de la hoja Excel, tendríamos la carga, la tarta de cargas sensibles, cómo se reparte la carga sensible, así como dijéramos la suma por los diferentes elementos de opacos, ventanas, etc. Si imprimimos esa hoja, observamos la hoja de cargas que podemos imprimir.